La Revolución Francesa, ¿qué es? Es un proceso histórico de grandes transformaciones económicas, políticas, sociales, culturales, hasta ideológicas de la sociedad o del pueblo francés. La Revolución Francesa tiene un carácter burgués, porque va a ser la burguesía la que después de este acontecimiento va a llegar al poder en Francia y va a poner fin, va a sacar del poder al antiguo régimen, va a sacar del poder al rey absolutista, que es un tema que ya hemos estudiado en la primera clase de este año. La Revolución Francesa es un acontecimiento histórico tan importante que va a marcar el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad. Va a marcar el inicio de la edad contemporánea, que es la edad en la cual nosotros estamos hoy en día. Causas. Vamos a dividir las causas en políticas, económicas, sociales e ideológicas. Primero vamos a hablar de las causas políticas. Una causa política para el desarrollo de la Revolución Francesa es el antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? Es esa forma de gobierno en donde el poder está en manos de un rey absolutista. El último rey absolutista de Francia fue el señor Luis XVI, que lo estamos viendo en esta imagen. Como vemos, como sabemos ya, los reyes absolutistas tenían todo el poder y podían hacer con el pueblo, con su país, lo que ellos querían. Resulta que estos reyes absolutistas limitaban el comercio de los burgueses. ¿Por qué limitaban el comercio de la burguesía? Porque les cobraban impuestos. Por ello la burguesía ahora va a buscar tener ambiciones políticas. La burguesía ahora va a buscar sacar del poder a este rey absolutista para que de esa manera tenga el poder total y ya no le cobren impuestos y pueda pues ahora tener las riquezas. Causas económicas. El despilfarro en el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles, jóvenes, fue construido en el año 1682, durante el gobierno del rey Sol o el rey Luis XIV. El Palacio de Versalles era un palacio muy lujoso, como podemos ver en esta imagen. Era un lugar ubicado a 20 kilómetros al este de la ciudad de París. Mientras que el pueblo francés se moría de hambre, 20 kilómetros más allá al este del pueblo de la ciudad de París estaba pues un palacio muy lujoso como estamos viendo en esta imagen. ¿Quiénes vivían en ese palacio? Vivía la nobleza y vivían los reyes. Ahí vivía, por ejemplo, Luis XVI y su esposa, la señora o la señorita María Antonieta, conocida también como la Madame Déficit, la mujer gasto. ¿Por qué a María Antonieta, por qué a María Antonieta, la reina de Francia, la llamaban Madame Déficit, mujer gasto o señora gasto? Porque como podemos ver, tenía pues, derrochaba, malgastaba, despilfarraba la plata en su propio físico, en peinados, en vestimenta, en manicure, en pedicure, en comida, como podemos ver acá, manjares, tortas, empleadas, o mejor dicho, siervas en esos tiempos, ¿no? Eh, entonces podemos ver, mientras que el pueblo francés se moría de hambre, en el Palacio de Versalles se despilfarraba la plata. ¿Qué quiere decir despilfarrar? Se malgastaba la plata en lujos, en manjares, en licor, en ceremonias, en fiestas, ¿no? Hay relatos que dicen que en el Palacio de Versalles había ceremonia, había fiesta cada vez que el rey se levantaba, el rey se acostaba, el rey comía o el rey venía de un lugar. Había fiesta, ceremonia en el Palacio de Versalles. Otra causa para el desarrollo de la Revolución Francesa va a ser la crisis de las harinas entre los años 1771 y 1789.
Es una época de malas cosechas en el país francés, en Francia. Es una época de sequías, de ausencia de lluvias, y por lo tanto eso va a ocasionar una reducción de la producción de alimentos, como por ejemplo el trigo, y por lo tanto de la harina, y si no hay harina o aumenta el precio de la harina, también va a aumentar el precio del pan, y el pan es uno de los alimentos más preciados de los franceses antes de su revolución. Otra causa económica es el hambre que pasaba el pueblo francés. Millones de franceses se morían de hambre en la ciudad de París, por ejemplo, y en otras ciudades de Francia, mientras que en el Palacio de Versalles había muchos lujos, manjares, que a veces ni siquiera se consumían. Por eso hay un dicho o una frase que nace en este periodo de la Revolución Francesa, ¿no? De que el hambre es el mejor aliado de la revolución. Otra causa económica es el apoyo económico y militar, el apoyo económico y militar que le dio Francia a la independencia de las 13 colonias. Esto ocasionó mucho gasto para los franceses. Los franceses quedaron endeudados y de esa manera aumentó la deuda externa. También otra causa va a ser el aumento de impuestos a la burguesía y por lo tanto la burguesía va a buscar ahora tomar el poder. Causas sociales. El aumento demográfico en Francia. Esto quiere decir un aumento de la población. En los últimos 10 años, la población francesa había aumentado de 20 a 26 millones de habitantes. Y esto también significa un aumento de las necesidades, porque a mayor población, más comida, más alimentos se necesita, por ejemplo. Una de las causas fundamentales de la Revolución Francesa es la gran desigualdad social que había en ese país, la gran brecha social que había en ese país, conocido como los tres estados. Acá tenemos una pirámide social. En esta pirámide social podemos ver los tres estados, el primer estado, el segundo estado, el tercer estado. El primer estado estaba representado por el clero, es decir, por los representantes de la iglesia, los obispos, arzobispos, párrocos, que no conformaban ni siquiera el 1% de la población, pero que eran dueños de tierras y tenían privilegios como por ejemplo, ellos no pagaban tributo, no pagaban impuestos. Luego tenemos a la nobleza, a esas familias que vivían, por ejemplo, en el Palacio de Versalles, esas familias, esa aristocracia francesa, que no llegaba ni siquiera también al 2% de la población total de Francia, y que también eran dueños de tierras y que tampoco pagaban tributos. En cambio, la población que sí pagaba tributos, irónicamente era la más desfavorecida, la que no tenía dinero. Era el tercer estado, conocido también como el estado llano. Lo llaman estado llano porque es la base de la pirámide social, la parte plana. Irónicamente, el tercer estado, el pueblo, estaba conformado por más del 97% de la población francesa. Y el tercer estado, pues, estaba conformado, dirigido principalmente por la burguesía, esta clase económica emergente gracias al comercio, que estaba conformada por profesionales, médicos, abogados, eh, profesores, etcétera. Esta burguesía es la que va a decidir, pues, dirigir la revolución, pero no sola, sino con el apoyo, por ejemplo, de los campesinos, de los artesanos, de los pescadores, que en realidad eran, pues, los que más sufrían la gran desigualdad social que había en Francia. Entonces, hay que entender que la burguesía, para tomar el poder y sacar al rey del poder, no actuó sola, sino que tuvo el apoyo de las masas populares, de los campesinos, artesanos, pescadores, pastores.
Otra causa para la Revolución Francesa va a ser la influencia de la Ilustración en el pensamiento francés de la época. La Ilustración, como hemos visto en la primera clase de este año, es un movimiento filosófico que surge creado por la burguesía para cuestionar, para criticar toda forma de autoridad, a la iglesia, al rey, al absolutismo, y gracias al apoyo de la ciencia, el arte, la cultura, la filosofía, por eso lo llamaban el siglo de las luces, ¿no? Sus principios, recuerda, era la igualdad, la justicia, la soberanía, la libertad. Los ilustrados franceses, por ejemplo, se empiezan a preguntar por qué el mundo está dividido de esta manera, por qué algunos que son pocos, o sea, el clero y la nobleza, tienen privilegios y no pagan impuestos, y por qué la mayoría, el pueblo, tiene que pagar impuestos. Entonces, esa gran interrogante es la que se hacían muchos filósofos y es la que va a desencadenar, pues, finalmente, va a ser el arma ideológica para la Revolución Francesa. Antecedentes de la Revolución Francesa. Tenemos, por ejemplo, la Guerra de los Siete Años, entre 1756 y 1763. Como hemos visto ya la semana pasada, la Guerra de los Siete Años consiste en ese conflicto bélico entre Francia e Inglaterra, donde en un primer momento Francia intenta arrebatarle colonias a Inglaterra en Norteamérica y también en el Asia, la India, por ejemplo, pero que la historia le termina jugando una mala pasada a Francia y Francia termina perdiendo esta guerra. Y no solamente perdió colonias, sino también se endeudó Francia. Entonces estamos viendo ahí que Francia estaba muy mal económicamente antes de la Revolución. En 1774 llega al poder el rey Luis XVI con tan solo 20 años de edad y no tenía pues experiencia política. Otro antecedente son el déficit fiscal, las deudas que tenía el gobierno francés. Por ello, ante la crisis económica, el rey Luis XVI convoca a expertos en finanzas, convoca a economistas, burgueses, o sea, del tercer estado, para que ellos le puedan ayudar al rey a ver qué solución, qué reformas se pueden dar en Francia para terminar con esta gran crisis económica. Y es así como uno de ellos, el señor Necker, se convierte en ministro de Economía. Y Necker le propone al rey Luis XVI, que para salir de la crisis económica, ¿quiénes tienen que pagar tributo? ¿Quiénes tienen que pagar impuestos? Los, el clero y la nobleza, el primer y el segundo estado. El rey no iba a permitir esto y por lo tanto destituye de su cargo al ministro Necker. Y esto va a desencadenar la Revolución Francesa, como ya lo vamos a ver la próxima clase. Uno de los mecanismos de asesinato de la Revolución Francesa es esta máquina llamada la guillotina. Y unos de los que van a ser asesinados de esta manera son los reyes, pues Luis XVI y María Antonieta. Muy bien, chicos, espero me hayan entendido la clase. A continuación, sus preguntas. Muchas gracias.